mi nombre es Nelcy Portillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Honduras, Campus San Pedro de San Pablo, y les estaré hablando acerca de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial desde 1780 a 1840 inicia en Inglaterra para después extenderse a Europa y los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el neopolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad y aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, aparece la ganadería. Las sociedades ya no necesitaban ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social, con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a conocer cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la Edad Moderna. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento antiguo del régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano con el de una nueva clase social, la burguesía. Una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. Ahora bien, ¿por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había inaugurado 100 años antes el sistema parlamentario definido como el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía del mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado, ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que den condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba entre otros los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materia prima para su industria como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria a los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias con las largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, pusieron un gran avance respecto a las épocas anteriores. Hubo un éxodo de campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela.
Se redujo la mortalidad infantil. Las consecuencias fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasaron de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegiado social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyo privilegio estaba en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría amplio margen de mejora. ¿Cuál fue el principal avance de la revolución industrial? La máquina de vapor. Fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica en una cantidad de agua en energía mecánica. Entra el vapor de agua por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dado paso a una producción en serie. Se simplifica tareas complejas en varias operaciones simples que pueden realizar cualquier obrero sin necesidad de que sean mano de obra cualificadas, y de este modo bajar costos de producción y elevar la calidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar las carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos, o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril pertenecía a transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de desplazamiento y permitiendo el comercio interior escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de intercambio se multiplicó. También se aplicó el valor en otros ámbitos de la industria del transporte. La navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mencionar fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades, y en los muelles barcos de vapor.
La vida cobró nueva animación de una nación que labraba el campo. Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución conocida como la Segunda Revolución Industrial.